Les habla Carlos Maecha y voy a hacerles una presentación acerca de la nueva versión de ISO 31000 2018, gestión de riesgos. Bien. Mm, bueno, ¿cuál es el propósito de esta norma y por qué estamos, digamos, en este momento hablando de ella? ¿Por qué es tan interesante o importante mm, para los sistemas? Eh, digamos que lo primero que hay que decir es que todas las normas de gestión, como la ISO 9001, la ISO 14001 para la parte ambiental, la ISO 45001 para la seguridad y salud en el trabajo, la ISO 27001 para la seguridad de la información o la ISO 50001 para la gestión de energía. Todas estas normas, después de haberse adoptado a la norma general que se llama de alto nivel, todas tienen 10 capítulos principales y en el numeral 6.1 a todas estas normas se requiere que se haga una, un análisis de riesgos y oportunidades. Entonces, la 31.000 que teníamos anteriormente, versión 2011, eh, digamos que se había quedado pequeña o corta ante los cambios que sucedieron pues en la 27.000 a partir del 2013 y después la 9.000 a 45.000 a partir del 2015. Recientemente, el año pasado salió la 45.000 2017, antepasado, y el año pasado salió la ISO 50001 2018. Entonces, todas se actualizaron a la estructura de alto nivel y pues todas estas normas tienen la necesidad importante de tener un soporte de cómo hacer una gestión de riesgos y oportunidades de vida. Entonces, ante esa necesidad tan importante que tienen los sistemas, pero también habría que aclarar que podría ser una implementación de ISO 31001 así no tenga ningún sistema, podría hacerlo. Y muchas organizaciones están lanzándose a eso porque un sistema basado solamente en riesgos es algo muy interesante de montar. Eh, entonces se crea la necesidad y por eso estamos ante esta norma. El propósito de la gestión de riesgos es muy simple y está basado en dos cosas, en, en crear valor y en proteger valor. Algo, digamos, súper clave y que esta versión hace como más explícito en muchos puntos y es la creación de valor. Digamos, estamos acostumbrados a pensar que los riesgos solamente es protegerse, pero esta norma dice que adicionalmente hay que crear valor, ¿cierto? Y al crear valor, vamos a ver que necesitamos sistemas de mejoramiento, innovación, que van a ser muy interesantes para la creación de valor. ¿Sí? Entonces, digamos que esta no es una norma exclusivamente defensiva, sino que es una norma que lo que está proponiendo es una transformación. Bueno, entendido esto, veamos rápidamente eh, cómo eh, la norma nos define la incertidumbre y vamos a hablarlo con un ejemplo práctico. Eh, la norma dice que el riesgo es el efecto de la incertidumbre sobre los objetivos. Entonces, ubiquémonos el 31 de diciembre. Las personas solemos el 31 proponernos para el siguiente año algunos objetivos, algunas metas, algunas actividades específicas. Entonces, no sé, algunos se pondrán a hacer más ejercicio, eh, tener una mejor alimentación, hacer las paces con cierta persona, conseguir pareja para ese tiempo, hacer un viaje, bueno, todos esos objetivos. Entonces que nos trazamos el 31 de diciembre, uno de los clásicos es aprender un nuevo idioma. Eh, todas esas tareas que nosotros nos colocamos eh, durante el año van a tener, digamos, eh, una incertidumbre
que significa dificultades para que se van presentando para que los objetivos se den, ¿cierto? Entonces, se van presentando eventos que pueden facilitar o no que los objetivos se cumplan, ¿cierto? Entonces, digamos, voy a poner un ejemplo sencillo. Quiero aumentar más, digamos, mi nivel de ejercicio y, y la decisión que he tomado es, no sé, salir a trotar, pero resulta que por alguna razón ese invierno, en el año hubo un invierno muy pesado y pues fue muy difícil salir, o lo contrario, el calor se aumentó y fue muchísimo salir, entonces el ambiente me generó unos eventos que hicieron que mi indicador, mi objetivo se entorpeciera o se facilitara, ¿sí? Eh, entonces, dependiendo de eso, pues la incertidumbre actúa. No necesariamente negativamente, puede ser positivamente. ¿Sí? Eh, bien, los objetivos, pues aquí en la nota 2 nos habla que pueden tener varios niveles. Ya las organizaciones no tendrán objetivos tan simples como lo que estamos colocando una persona, sino tendrán objetivos por procesos, por departamentos, por áreas, por diferentes sedes, por productos, por servicios, ¿sí? Por canales. Bueno, habrá una cantidad diferente, pero en esencia es que me propongo hacer algo diferente. ¿Sí? Lo que no es un objetivo, está claro, es que me voy a proponer algo que ya tengo. ¿Sí? Digamos, si uno es ingeniero, no se va a proponer el otro año a ser ingeniero porque eso ya es un logro. Tendría que ser una especialización en determinado tema, algo más, algo por conquistar, algo que no se tiene, eh, algo retador. Entonces, pues los objetivos tienen diferentes niveles y digamos que veremos que los riesgos, un lenguaje muy común de los riesgos es lo que se llaman las consecuencias y sus probabilidades. Lo vamos a ver eh, a continuación. Y es que el riesgo, para tener una idea de él, para tener una cuantificación de él o una cualificación de él, puede ser cuantitativa o cualitativa, normalmente la convertimos en la probabilidad de estos eventos, ¿sí? Que hemos venido hablando, más las consecuencias de estos eventos, que pueden ser positivas o negativas. Si la probabilidad es alta, por ejemplo, en el caso del clima, desde diciembre podríamos entrar a mirar el panorama del clima y el cambio climático, que es una cosa muy difícil, pero nos podrían ofrecer algún tipo de probabilidad de cómo estaría, más las consecuencias que eso implicaría para mi objetivo, que significa hacer ejercicio, pues entonces, que evidentemente serían negativas, si es muy frío, dependiendo, porque si es el clima ideal, si estamos entre los 10 y 17 grados, que es el clima ideal para trotar, eh, pues en lugar de ser negativo sería positivo, ¿cierto? Y entonces, en lugar de hablar de un riesgo, estaríamos hablando de una oportunidad. Cuando las consecuencias son positivas, no, entendemos por oportunidades, ¿sí? Y cuando son negativas, entendemos por riesgos. Bien, los que están familiarizados con la versión 31000, para ellos, para los que no, pues esto será su primera aproximación a la 31000. Digamos que hubo un cambio realmente importante, ¿sí? Y en general el cambio principal es que digamos, en general se disminuyó enormemente la norma, ¿sí? Digamos, la norma eh, tuvo una simplificación fuerte. Entonces, en la parte del vocabulario tuvimos de 7 términos, de 29 que había pasamos a 7 términos. O sea, una disminución muy importante. Hay que recordar acá que tenemos una norma de apoyo que es la ISO Guía 73, que es la norma que nos establece el vocabulario. Esta norma a la fecha, que estamos hablando de abril de 2019, no ha salido todavía la nueva versión. ¿Sí? Está en este momento en proceso el comité,
TC 262 en proceso de salir esta nueva versión. Sin embargo, estos siete términos van a quedar en la nueva versión de la 63, van a quedar exactos a la 31.000, por supuesto. Bien, entonces ahora pues allá esa norma va a ser la que va a tener la mayoría de las definiciones y no pues esta norma. Aquí solamente quedó lo más básico. Pasamos de 11 principios a 8. Aquí se simplificó. Vamos a ver que el tema de principios esos son los puntos más importantes de esta norma. Un punto interesante que es común a los sistemas de gestión para los que están familiarizados con los sistemas de gestión. Aquí abrió una puerta que no se había abierto en otras normas y es que no necesariamente plantea tener una política. Que si se tiene la política de gestión de riesgos está bien, pero que podrían haber otras formas diferentes a la política. Entonces aquí se abren posibilidades diferentes a lo que normalmente estamos acostumbrados. Casi todos los requisitos se escriben de una manera más sencilla, un lenguaje más sencillo. Y otro cambio súper rutilante ha sido la eliminación del anexo A. ¿Sí? Para los que están familiarizados con esta norma, ustedes saben que las normas en los anexos nos presentan mmm, ayudas, ejemplos, aclaraciones, nos dan mucho el cómo. ¿Sí? Las normas en general dan mucho el qué, los anexos dan el cómo. Y pues se eliminó por completo en anexo A. Eh, bueno, y ustedes dirán, bueno, pero entonces eso puede ser más negativo. Bien, aquí se van a fortalecer otras normas como específicamente la ISO 31004, que está creada para hacer la implementación de la 31000. ¿Sí? Entonces tenemos esa norma y la idea es que esa norma comience a tener más trascendencia de lo que ha venido teniendo hasta ahora. Bien, eh, veamos aquí algo interesante que nos propone la norma de apoyo de la ISO 9001, que es la 9002-2017. Esta es una norma que nos dice cómo implementar ISO 9001, ¿sí? Y allá sobre los riesgos nos plantea esto, que me permito leerlo. Eh, el propósito de los riesgos y oportunidades es prevenir las no conformidades, incluyendo los resultados no conformes y determinar las oportunidades que pudieran mejorar la satisfacción del cliente o lograr los objetivos de la calidad de la organización. ¿Sí? Entonces aquí hay algo interesante y es que dice que pudieran mejorar, o sea, un aumento de los requisitos de la satisfacción del cliente es algo eh, 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 parte importante de la gestión de riesgos. Y la otra norma, que es la norma de la ISO 9004-2018, que pues ISO 9004 siempre ha sido una norma paralela al 9001, digamos, basada en mientras que ISO 9001 es una norma basada en la eficacia, ISO 9001 es basada en la eficacia más la eficiencia. Y allá, y se llama la norma de éxito sostenido, y allá nos hablan sobre los riesgos y oportunidades y nos plantean las siguientes posibilidades donde podemos identificar riesgos. Una de las dificultades que a veces hay en las organizaciones es, bueno, ¿en dónde identifico riesgos? ¿Cómo hago para saber en dónde pongo la lupa para saber dónde están los riesgos? Entonces aquí nos dan una guía de en dónde deberíamos poner la mirada. Entonces nos dicen que deberíamos identificar riesgos a corto y a largo plazo, riesgos sobre la marca o la reputación, riesgos a las partes interesadas. Bueno, este de partes interesadas está muy fuerte en 31.000. Una mirada interna y externa, la política y la estrategia, los procesos, que ese es digamos, el principio de ISO 9001, el tema de procesos, los procedimientos, ya no tanto, ya ustedes saben que estas normas vienen dejando la obligatoriedad de procedimientos, la tecnología como algo crucial, porque la tecnología está modificando todos los quehaceres de las organizaciones, recursos externos y recursos naturales, porque tenemos entendido los impactos que estamos generando en la naturaleza, entonces hay que tenerlo. También puedo hacer una identificación de riesgos en los indicadores, tanto de sus resultados como de su formulación en sí misma, del desempeño de la organización. Esta norma es muy rica, la 9004, en el tema del desempeño, entonces me permite a mí, me da muchas ideas donde puedo identificar riesgos en el desempeño, en las auditorías y en la innovación. Bien, la gestión de riesgos, digamos que la gestión de riesgos está ideada para cualquier tipo de organización indistintamente de su tamaño, su ubicación geográfica,
sus consideraciones políticas de raza, ¿cierto? El tema de servicios puede ser utilizada para cualquier tipo de organización, privada o pública, ¿sí? Tiene una característica y es que es iterativa, que es reiterativa, que es sistemática, que no es que se hace una sola vez y nunca más, no, esto requiere un proceso y un proceso tipo PHBA, ¿cierto? Y que va a requerir ir avanzando en un mejoramiento. Va a tener un componente importante en la gobernanza y el liderazgo, y es que pues las personas que ejecutan los cargos de poder dentro de las organizaciones van a tener que eh, estar alineados a la gestión de riesgos. Y vamos a ver que uno de los cambios importantes es que se presiona fuertemente en la nueva versión que la gestión de riesgos sea algo parte constitutiva y natural de todas las actividades de la organización, ¿sí? Que esto es uno de los retos más duros de la norma. Principios, marco de referencia y proceso. Esta parte es, digamos, como la pepa, pues, la composición lo vamos a ver a detenimiento de qué está compuesto. Digamos que esto es como una mesa de tres patas y donde cada una de las patas es una, principios, dos, marco de referencia y tres, el proceso. Entonces vamos a ver eso un poquito con más detenimiento. Esta es pues nuestra mesa de tres patas, entonces digamos que aquí vamos a nosotros tener que para hacer la implementación de esta norma tenemos estos tres elementos principalmente y digamos debemos tener claro que no los podemos confundir, ¿sí? Aquí coloco un ejemplo. Pensemos que la gestión de riesgos fuera similar a un pintor, a un artista, ¿sí? Los principios van a ser el marco de su lienzo, es decir, los límites, el cuadrado, el límite. Los principios pretenden o buscan establecer límites de actuación. Entonces ahí está. El marco de referencia, ustedes van a ver que es el soporte para poder hacer la gestión de riesgos y el marco de referencia en la metáfora de la pintura sería el caballete, el lienzo, las pinturas, el pintor, el pincel, la o el modelo, bueno, todo lo que me permite a mí poder realizar una pintura. Y el proceso es ya la actividad en sí misma, que es la pintura, que es el resultado, que ya es el ejercicio del pintor, el arte. En nuestro caso sería ya la evaluación de los riesgos y su tratamiento, ¿sí? Entonces el marco de referencia es como el soporte, la infraestructura y el proceso ya es la evaluación y el tratamiento de los riesgos. Entonces veamos rápidamente los principios. Factores humanos, mejora continua, que sea integrada, que sea exhaustiva, que sea adaptada, que sea inclusiva, que sea dinámica y con la mejor información posible. Veámoslos detalladamente uno a uno. Que sea integrada. Esto es, digamos, uno de los puntales de esta nueva norma y es que la gestión de riesgos esté dentro de todas las actividades de la organización que valgan la pena, ¿sí? Que sea parte constitutiva de todas las actividades, que sea una mirada que esté incorporada en el día a día, ¿sí? Que se integre al quehacer. Esto es un reto enorme, porque recuerden que estamos haciendo prevención, es decir, que estamos haciendo futurología, ¿sí? Y eso quiere decir que todavía los eventos y sucesos, porque volviendo al ejemplo del 31 de diciembre, nosotros vamos a hacer los cálculos en la primera semana de enero sobre la gestión de riesgos, ¿sí? Y tenemos que prever y hacer todo nuestro análisis para mirar qué puede ser, qué podemos encontrar como riesgos y oportunidades, pero todavía no ha sucedido nada, ¿sí? Estamos en la futurología. La gran dificultad que tenemos en las organizaciones es que estamos todos pegados en el día a día, que no nos permite mirar las cosas preventivamente, que no nos permite mirar las cosas a futuro. Entonces, esta norma y este modelo está jugándose en el campo del futuro, ¿sí? No se olvide eso. Estructura y exhaustiva, esto significa que digamos que
va a ser, digamos, sistemática, va a tener unos componentes, unas herramientas, unos recursos, unas formas de actuar bien claras que van a estar definidas, ¿cierto? Que no va a ser azarosa, que no va a ser que hoy me inventé una cosa y mañana otra. No, esto va a tener una estructura, ¿sí? Que sea adaptada. ¿Qué significa que sea adaptada? Nosotros tenemos el marco de referencia que ya hablamos que son nuestros recursos y el proceso de la gestión del riesgo que es donde vamos a hacer los cálculos y eso esas dos actividades van a estar expuestas y se van a desarrollar en una cosa que se llama el contexto interno y externo y es de puertas hacia dentro de la organización, eso se llama el contexto interno, y de puertas hacia afuera esto el contexto externo, que son los vecinos, que son los medios, que es el mercado, que son la legislación, ¿cierto? Que es el cambio climático, que es todo lo que está por fuera y cómo me puede afectar. Entonces, mi gestión de riesgos y oportunidades debe estar, digamos, ser adecuada para ese entorno eh, interno y ese entorno externo, ¿sí? Debe estar adecuada. Si digamos, tengo eh, una estructura de personas mmm, determinada con unas características de competencia, pues mi contexto interno será uno si estoy en una parte donde, digámoslo, el ambiente es muy hostil, pues entonces mi sistema de gestión de riesgos va a tener que adaptarse a esas condiciones. No puedo olvidarme el contexto interno y externo, y eso es lo que significa que sea adaptada. Que sea inclusiva significa que todas las personas que están involucradas sean tenidas en cuenta, bien sea que sean dentro de la organización, que sean de fuera de la organización, todas las partes interesadas hay que tenerlas en cuenta. Que sea dinámica. Una de las características que vamos a ver en el mundo de la gestión de riesgos es que los riesgos pueden ir cambiando en el tiempo. Nosotros podríamos pensar con la tarea, con el ejemplo que venimos haciendo del 31 de diciembre, que se esperaba que, no sé, hacia un mes determinado del año va a haber, digamos, tormentas y eso era lo que el organismo meteorológico estaba, eh, digamos, planeando, detectando a futuro, haciendo perspectiva de eso. Pero resulta que algo cambió y eso que podría convertirse en una amenaza ya no lo es, ¿cierto? Y ya puede convertirse en una oportunidad. Entonces, tiene que ser dinámica en el entendido en que eh, los riesgos y las oportunidades cambian. Pueden saltar de riesgos a oportunidades y de oportunidades a riesgos, ¿sí? Y yo debo estar listo para entender eso y anticipar y detectar fácilmente esa circunstancia. Una de las claves pues de hacer gestión de riesgos es la información, porque todos estos análisis salen de información que yo tengo, de análisis de información hacia el pasado o análisis de información hacia el futuro, como la perspectiva, como el tema de datos que estamos diciendo de un pronóstico del tiempo. Entonces, los datos son claves dentro de las organizaciones. Las organizaciones que carecen de datos y de información, pues seguramente sus probabilidades y sus consecuencias estarán basadas en posturas muy subjetivas y puede ser que se acierte o no, pero las probabilidades de error se aumentan enormemente. Entre más las decisiones estén basadas en datos va a ser mejor. Piensen ustedes que los que más han sido líderes en la gestión de riesgos son los bancos y las aseguradoras y ellos no lo hacen porque consideren eh, eh, posturas subjetivas, sino porque tienen unas datas, unos análisis de datos importantes que les ofrecen ciertas confianzas sobre las probabilidades y las consecuencias de la mejor manera posible. Como siempre, todo esto lo estamos haciendo en función de estar alrededor de personas. Son las personas las que valen la pena para el mundo de la gestión de recursos. Mm, y las personas pueden a su vez generar riesgos y oportunidades. Todo lo que hagamos va a ser alrededor de las personas
debemos interactuar entre personas, debemos crear cosas entre personas, eh, valores, trabajo en equipo, ayuda de los otros, son cosas que las máquinas no van a poder resolver. Y ahí es donde debemos nosotros dominar. Y por último, pues hay que aprender. Eh, yo puedo haber hecho unas predicciones de riesgos y darme cuenta que eso no funciona, que no era lo adecuado, que tuve problemas, que la data no era mejor, entonces tengo que empezar a tomar las medidas correspondientes para la mejora continua. Bien, el marco de referencia, entonces ya vimos que nuestros principios, nuestros 8 principios, son un elemento constitutivo importante. Ahora vemos el segundo, que es el marco de referencia. El marco de referencia está compuesto por estos componentes. La integración, de la cual ya hablamos. Todas las medidas que permitan a la organización hacer que la gestión de riesgos se involucre en el día a día de la organización es vital. Entonces debo planificar entrenamientos, software, todas las actividades que me permitan integrar el tema de la gestión de riesgos dentro de la organización. Entonces debo planificarlo, debo aplicar un VHBA para hacer esa integración. Después voy a hacer mi diseño. ¿Qué es el diseño? No es como en ISO 9000, que pues el diseño de producto, sino aquí el diseño se refiere al diseño de de mi sistema de gestión de riesgos, ¿sí? De cómo voy a quiénes van a participar, qué recursos voy a tener, qué resultados voy a esperar. Entonces hago un diseño de mi marco de referencia, que es el que me va a permitir a mí tener el soporte para poder después hacer los riesgos. La implementación de ese marco de referencia, aquí estamos aplicando un PHBA, una valoración que me permite hacer un seguimiento más detallado y una mejora como ya lo hemos visto. Dentro del capítulo 5 que se refiere al marco de referencia, pues aquí tenemos los componentes a detalle, adaptar e implementar el marco, política de gestión de riesgo. Ya dijimos que la norma me permite a mí aquí tener otras formas diferentes a la política, asegurar los recursos para la gestión de riesgos, asignar autoridad y responsabilidad es otra cosa que hay que tener en cuenta, y un tema muy importante que es rendir cuentas a los órganos de supervisión. Aquí esta norma busca dentro del liderazgo hablar de de, digamos, dos elementos importantes, digamos, la dirección, la gerencia, la organización y los órganos de supervisión que pueden ser la junta directiva o representantes de la junta directiva o básicamente personas diferentes de la gerencia que toman una mirada crítica hacia la organización. ¿Sí? Entonces, esos órganos de supervisión, que por más que la empresa fuera pequeña, digamos, fuera una empresa muy pequeña que es constituida por una o dos personas, pues por lo menos deberían haber dos donde uno, entre los dos, se rinden cuentas. Lo que se espera de la rendición de cuentas es que pues se establezca cuáles son los riesgos para cumplir los objetivos, comprender los riesgos, ¿cierto? Es algo súper importante entender de qué estamos hablando. Pueden ser también oportunidades, hacer que los sistemas que gestionan el riesgo lo hagan eficazmente. Entonces, el órgano de supervisión debe rendir cuentas con que sí se están obteniendo los resultados que estamos esperando. O sea, si no hay resultados, la gestión de riesgos, como cualquier otra cosa, no va a funcionar. ¿Sí? Eh, que estén pendientes que los riesgos sí están dentro de un contexto, ese contexto interno, no estamos, digamos, subvalorando o sobrevalorando algo. Entonces, la supervisión debe estar pendiente de eso y pues que la información sobre los riesgos sea comunicada a todas las partes interesadas es algo importante. Aquí el tema de comunicación es súper importante. Bueno, ya hablamos rápidamente qué era la integración. Entonces, pues van una serie de estructuras que tienen un propósito, que tienen unas metas y una complejidad, ¿cierto? Esto dentro de un contexto interno y externo. El diseño tiene que partir de un contexto, de un compromiso de liderazgo para que el diseño que vamos a tener se cumpla. Va a definir unos roles, unas autoridades, unas responsabilidades y una rendición de cuentas. Adicionalmente, va a establecer una asignación de recursos requeridos y los mecanismos de comunicación y consulta. ¿Sí?
Dentro de la implementación nosotros vamos a tener la elaboración de un plan como cualquier implementación, donde están unas decisiones de dónde, cuándo y quién va a ejecutar las debidas actividades. Si se requiere hacer una modificación de procesos, pues las modificaciones correspondientes y las disposiciones comprendidas y puestas en práctica ya de la ejecución como tal. El siguiente punto que nos ofrece el marco de referencia es la valoración, medir periódicamente el desempeño del marco de referencia, es todos esos aspectos que vimos anteriormente, estar pendientes de que estén funcionando, determinar si el marco de referencia logra los objetivos o no. Es una conclusión trascendental y es eh, que estamos entregando los resultados esperados. Bien, y por último, pues está la mejora, eh, que digamos que busca hacer una mejora continua. Aquí no está la innovación, pero también la innovación podría ser algo que debemos tener en cuenta, sobre todo cuando dijimos que el fin de esta norma es crear y proteger valor. Cuando se crea valor la innovación es una herramienta súper importante para la creación de valor. Nos debemos adaptar a los cambios internos y externos. Digamos que la, la mejora básicamente a un estilo darwiniano es eh, la capacidad que tiene una organización de adaptarse a los cambios. ¿Sí? Es súper clave, porque adicionalmente los cambios van a ser cada vez mayores, más fuertes, más repetitivos. ¿Sí? Entonces, los que ya desde el punto de vista de Darwin se nos ha enseñado que no es el más fuerte, sino el que tiene la capacidad de adaptación más alta, el que sobrevive. Bueno, volvamos un momento aquí a nuestra triada y pues hemos visto el marco de referencia y ahora vamos a ver el proceso. El proceso es en sí, digamos, como las actividades específicas de la evaluación de los riesgos, ¿sí? Y de sus tratamientos. Entonces veamos aquí esta gráfica. Eh, Esta es la versión de la 31.000-2018. Esto está creado con la mamá de la norma que fue la mm, norma 4360, la norma australiana y de Nueva Zelanda, que fue creada en 1999. Quiero mostrarles acá entonces esa norma, mmm, eh, qué componentes tenía. Estamos hablando de 1999, ¿sí? Y esa primera norma, que es la mamá de la ISO 31000, tenía comunicación y consulta y monitoreo y revisión y los siguientes pasos: establecer el contexto, identificar los riesgos, analizar los riesgos, evaluar los riesgos y tratar el riesgo. Ese era el esquema que teníamos hace 20 años, y ahora veamos el que tenemos en la versión 2015. Entonces, perdón, 2018 de la 31.000. Básicamente el esquema es casi igual, por no decir igual. Solamente tenemos aquí un detalle, y es que eh, ahora hace énfasis en el tema de registro de informe. Esto no lo tenía la versión, aunque en la anterior, en la 4360, también había un capítulo para registro de informe, pero no estaba en el diagrama. Ahora sí está en el diagrama, lo que trata de darle realce, aumentar la importancia de llevar el registro de informe. Entonces, básicamente, con esto les comento que tenemos una metodología que sigue siendo estándar, y que los principales cambios que se han dado en la norma no han sido en el proceso del análisis de riesgos, sino digamos, en el marco de referencia y en los principios. ¿Sí? Porque esto básicamente está exactamente lo mismo, aunque en la nueva versión se simplificaron los requisitos de manera importante. Bien, veamos cada elemento. Bueno, antes de mirar cada pasos de esos, vemos que comunicación y consulta, que es parte del capítulo 6, es súper importante. Aquí vemos que el tema de comunicación y consulta es uno de los elementos constitutivos, y digamos que la comunicación se centra en la toma de conciencia, en la comprensión del riesgo.
¿sí? Son dos cosas diferentes. La toma de conciencia significa que eh, la gente entiende para qué es la herramienta, ¿sí? Y toma la decisión de usarla. ¿Sí? Está determinada las personas a hacer la gestión de riesgos algo útil. La compresión de riesgos, cuando se analiza un riesgo en particular, se sabe cuáles son sus consecuencias, ¿cierto? En cambio, la consulta, eh, eh, porque nos pide comunicación y consulta, la consulta se refiere a que cada una de las partes interesadas debe tener permanente retroalimentación sobre lo que está sucediendo y adicionalmente debe tener la información para el apoyo a la toma de la decisión, ¿sí? Entonces en la consulta hay retroalimentación, ¿sí? Hay charla, hay cómo te fue con este tema, mientras que en la comunicación es una actividad un poco más individual. La consulta es un trabajo más en equipo. Bien, en la cabeza del proceso tenemos la definición de alcance, contexto y criterios. Sí, en ese sentido, pues nosotros podemos aplicarle la gestión de riesgos a toda la organización, aparte de la organización, a un producto, a un servicio, a un proceso, a un área o a todas. Tenemos que definirlo previamente. ¿Sí? Si la organización tiene varias sedes en varios países, yo podría utilizarlas a todas o parte. Entonces yo debo definir un alcance, debo definir, digamos, unos resultados esperados y debo definir qué es lo que se está esperando de esto. ¿Sí? Y otro tema que hay que definir es el contexto interno y externo. Entonces, eh, antes de hacer cualquier análisis, yo debería decir y comprender bien cuál es ese contexto interno y interno. Y por último está la definición de criterios. Vamos a ver que eh, más adelante, cuando hagamos evaluación del riesgo, necesitamos definir previamente en qué momento nosotros vamos a valorar algo como riesgoso o como oportuno. ¿Por qué? ¿Basado en qué? ¿Cierto? Pueden haber criterios económicos, pueden haber criterios ambientales, pueden haber criterios de imagen, pueden haber criterios mmm, de salud ocupacional, de seguridad de la información. Bueno, pueden haber muchos criterios. Entonces, antes de comenzar a hacer la gestión de riesgos, la norma me pide que yo defina esos criterios, ¿sí? Y si es una multiplicidad de criterios, entonces que yo defina las ponderaciones de cada uno de ellos para mirar cuál es el peso final. Debo hacerlo antes, ¿sí? Y no después. Ya si lo hago antes, cuando empiece a hacer las evaluaciones de riesgo, no va a haber ningún problema. Si lo hago después, eso va a tener ciertas dificultades. Bien, después viene la evaluación del riesgo, ¿sí? Y en la evaluación del riesgo, ¿cierto? Veamos aquí que es esta línea punteada que está constituida por tres actividades principales, ¿sí? Lo que vamos a ver acá es mm, la identificación, es decir, cómo detectamos dónde hay un riesgo o una oportunidad. Para mí, el fundamento, digamos, el piso, el pilar, lo más complejo es poder hacer una buena identificación de riesgos y oportunidades. Es súper clave, ¿sí? Entonces, para eso vamos a ver que tenemos una serie de técnicas y esas técnicas nos las ofrece una norma que se llama la 31010 y esta norma que está también en revisión, tenemos la versión 2009 pero prontamente va a salir la nueva versión, me da, en la que está vigente que es la 2009 de la 31010 me da más de 30 herramientas y muchas de estas herramientas son herramientas muy específicas, técnicas muy específicas eh, que me permiten a mí hacer una identificación de vida de riesgos. ¿Sí? Entonces yo con esas técnicas puedo hacer una identificación clara. Este es un punto crucial. Después el análisis. ¿A qué se refiere el análisis? En forma sencilla, pues es establecer la probabilidad de la consecuencia. Y por último, la valoración. Para hacer la valoración, nosotros tenemos que tener algo que la norma le llama el nivel de riesgo. Establecer un factor, un punto de referencia en el cual nosotros vamos a decir si pasa ese punto de referencia entonces tenemos un riesgo alto o
interesante oportunidad, y si está por debajo de eso, quiere decir que el riesgo no es tan alto o la oportunidad no es tan interesante, y entonces nosotros ahí tomamos la decisión de pronto de no hacer nada. Bien, a detalle la identificación de riesgo me plantea varias ideas hacia dónde yo puedo colocar mis lentes y mis binóculos y hacer ese ejercicio de identificación. Fuentes de riesgo tangibles e intangibles, ¿cierto? Cuando son servicios a veces no es tan fácil ver, cuando son productos como tenemos un objeto, eh, podemos identificar fácilmente porque es visual, porque se puede ver o leer lo que sea fácilmente, pero cuando son intangibles es más difícil, entonces ahí pueden haber recursos. Causas y eventos, puedo hacer un análisis de causas y eventos para identificar algunos riesgos, amenazas y oportunidades, ¿cierto? Vamos a ver que una de las técnicas que está en la 30010 son los DOFA, son los diagramas de pescado, vulnerabilidades y capacidades, en dónde estoy débil y para qué soy bueno, ¿cierto? Cambios en el contexto, que analicemos qué es lo que está pasando en el contexto. Los cambios pueden ser riesgos u oportunidades, indicadores de riesgos emergentes, ¿sí? Esos riesgos que van saliendo, que son impensados, que no son valorados, que pueden ir saliendo de manera, no sé, por ejemplo, en el mundo de la bolsa, pues el descenso del precio del petróleo afecta un poco de industrias, sí, que están pegadas al incremento o descenso de un precio del petróleo, pues entonces eso puede ser un tema de riesgo emergente. Naturaleza y valor de los activos y los recursos, consecuencias y sus impactos en los objetivos, limitaciones de conocimiento y la confiabilidad de la información. Muchas veces uno de los primeros puntos de riesgo es que no sabemos sobre algo, ¿cierto? Aquí se aplican esas máximas de la lógica que dicen que sé que no sé, no sé, que es lo que llamamos la intuición, ¿cierto? No sé, que es el peor de todos. Que no sé, que desconozco algo, ¿cierto? Y no sé qué sé. Entonces, esas cuatro posibilidades ahí, la peor es cuando uno no sabe que no sabe, ¿sí? Y ahí se generan muchos errores. Entonces, lo que se busca es identificar esos posibles no sé que no sé. Porque el contrario, el sé que no sé es estupendo, porque ya uno puede saber que no debe meterse por ahí porque sabe que no sabe, pero cuando no lo sabe es un problema fuerte. Factores relacionados con los tiempos, el tiempo, el implacable, ¿cierto? Eh, digamos que son los recursos más complejos y difíciles y debemos lograr entender que el tiempo está para que nos alcance, ¿no? En general, digamos que todos tenemos la costumbre de decir no hay tiempo, pero yo creo que cuando uno dice que no hay tiempo, realmente lo que está diciendo eh, es, eufemísticamente está diciendo no me interesa, porque normalmente el humano siempre encuentra tiempo cuando hay interés. Los sesgos, supuestos y creencias. Esto sí que es importante porque como vamos a estar haciendo futurología, vamos a estar pensando en qué es lo que podría llegar a pasar, entonces todo nuestro constructo mental hacia el pasado, nuestras creencias, nuestra historia, nuestro entorno cultural, pesa muchísimo, muchísimo, ¿sí? Y puede ser o muy negativo o muy positivo, ¿sí? Y eso puede ser traer dificultades o no, dependiendo de lo que esté analizando. Entonces yo debería tener eso en cuenta. Bueno, les decía que el principal objetivo del análisis de riesgo son pues establecer la probabilidad de la consecuencia, la naturaleza, la magnitud de las consecuencias, qué tan fuertes son, ¿sí? Hay consecuencias que de pronto no me afectan a mí pero afectan al cliente, no me afectan a mí pero afectan el ambiente, bueno, no me afectan a mí pero afectan a nuestros proveedores, la complejidad y la interconexión, hay cosas que son muy complejas y que no están conectadas. Y hay otras complejas que están conectadas. Digamos que ahora que estamos en el mundo de la información, el tema de la interconexión se está volviendo algo súper clave. El tema de la reputación ahora, pues un error mío puede ser sonado por las redes sociales de una manera tremenda. ¿Sí? El tiempo y la volatilidad, eficacia de los controles existentes, estas son algunas de las preguntas más comunes. Bueno, los controles que tenemos actualmente, ¿cómo nos pueden
proteger de los riesgos que se pueden llegar a ver. Entonces puede ser que sean muy útiles o que sean totalmente inútiles o básicamente es que no tenemos controles existentes y si no hay control pues entonces estamos totalmente inermes ante ese posible riesgo. Niveles de sensibilidad y confianza. Mm, bueno, la sensibilidad se refiere a digamos que el grado en que yo reacciono como empresa a determinados riesgos, ¿sí? Y la confianza tiene que ver con, digamos, nuestra capacidad de tener certeza sobre nuestros productos y servicios. Muchas veces uno no tiene confianza en sus propios productos y servicios y pues si es así va a ser difícil. Y la confianza se da mucho en la creencia como personas, pero en el conocimiento sobre los productos. Bueno, y lo último, valoración del riesgo. Y en la valoración de riesgo, pues dijimos, se establece un límite, ¿cierto? Y si ese límite se sobrepasa, si esa frontera se sobrepasa, pues entonces yo tengo ahí algunas cosas que es no hacer nada más, una serie de opciones de tratamiento, de pronto hacer más análisis porque todavía no puedo llegar a conclusiones, mantener los controles que tengo actualmente. Inclusive podría, si es necesario, y esto es una cosa pues que es una de las últimas que uno debería hacer, pero es posible, ¿por qué no? Y es reconsiderar los objetivos. Entonces, si dije, no, mire, es que yo voy a definitivamente a salir a correr el 31 y voy a hacerlo, es posible que diga, no, sabes que me conviene mejor debido al clima y a diferentes eventos, voy a comprar una máquina y voy a hacer spinning en casa. Entonces, por ejemplo, eso podría ser. Bueno, ahora vamos a hablar de los tratamientos, que es una actividad y un proceso iterativo, no es casual, no es de una vez y ya, sino que esto es un proceso que va a ir mejoramiento, un pH ahí implícito, y es formular y las opciones que puedo llegar a tener. En el caso en el cual el nivel de riesgo se haya superado, pues entonces voy a mirar cuáles son mis posibles, planificar el tratamiento, evaluar si fue eficaz o no, ¿cierto? Y recuerden una cosa de esto de la eficacia, el tratamiento se evalúa por la disminución de la probabilidad o la consecuencia, porque es que realmente todavía el riesgo no se ha materializado, que es la forma técnica como que, si un riesgo se materializa, entonces ya no estamos hablando de gestión de riesgos y ya tenemos que ir al mundo de la acción correctiva y desaparece todo el sentido de esta norma, ¿sí? Porque esta norma lo que quiere es adelantarse a los problemas. Si ya el problema sucede, pues ya esta norma, digamos, de alguna manera pierde competencia y ya las normas u otras acciones son de tratamientos, es el día a día y es como empezamos a trabajar en los problemas que ya se presentan. Entonces, esta norma tiene vida en la medida en que no haya materialización de los riesgos. Si el riesgo se materializa, digamos que se desvanece esta norma. Entonces, tenemos que ver que si nosotros dijimos, bueno, llegamos a la conclusión que el riesgo que el clima sea muy fuerte y que no vale la pena salir a correr, entonces, y cambio, y que voy a hacer spinning en casa, entonces yo ahí miro ya ese riesgo del tiempo se reduce enormemente porque ya no voy a salir, ¿cierto? Entonces se reduce y entonces las consecuencias pueden ser que no sean iguales porque pues, definitivamente no es lo mismo hacer spinning en casa que salir a trotar, digamos, salir a trotar puede ser una actividad más demandante, eh, pero pues usted dice y hace un balance y considera que a pesar de que no es lo mismo, pues de todas maneras ese ejercicio y para su cardio va a ser suficiente y es aceptable, ¿sí? Y esa va a ser la forma como lo van a tratar. La norma nos plantea una serie de tratamientos posibles que debemos tener en cuenta. La principal y más importante es no hacer nada, no iniciar ninguna actividad, quedarme quieto. Muchas de las organizaciones permanentemente es lo que hacemos, ¿sí? Consciente o inconscientemente, mayoritariamente inconscientemente, ¿sí? Pero básicamente no actuamos ante los riesgos y eso puede ser algo que trae sus beneficios, porque digamos los riesgos no son tan grandes, no vale la pena gastar recursos ¿sí? Pero eso funciona bien cuando yo tomo esa decisión consciente, no inconsciente, ¿sí? Que es lo que digamos en nuestras empresas sucede. Aceptar aumentar el riesgo tras una oportunidad. Eh, Esta es una de esas técnicas que es interesante y es que a veces una forma de tratar un riesgo es ampliarlo, ¿sí?
digamos, la gente, Carlos, te volviste loco, ¿sí? No, lo que sucede acá es que dependiendo de lo que esté analizando, es posible que lo que suceda es que si yo aumento las probabilidades, aumento el riesgo, aumento la probabilidad, es posible que cierto riesgo se convierta en una oportunidad, ¿cierto? Y creo que todos los que hemos tenido crisis o hemos pasado por momentos difíciles dentro de nuestro trabajo, dentro de nuestras profesiones, al final cuando lo miramos con el espejo retrovisor decimos, no, pero es que cuando me pasó eso tan malo, ahí apareció una idea que antes no había aparecido y que entonces genera una oportunidad. Entonces, a veces el mejor camino es ampliar el riesgo, ¿cierto? Y podría llegar a pasar que un riesgo pasemos a una oportunidad, ¿sí? Esto es una cosa de chasquear los dedos y de tener una actitud, digamos, eh, clara de pensar en oportunidades. ¿Sí? Recuerden que nuestra mente es la que decide hasta qué es lo bueno y qué es lo malo, ¿cierto? Y es posible que básicamente uno de mis maestros me decía, ¿quieres resolverte? ¿Tienes un problema grave? Consíguete un problema más grande y verás que al otro día tu problema grave perdió totalmente peso. Ahí lo que básicamente quiere decir es que es nuestro cerebro lo que toma la decisión sobre la gravedad o no de los problemas, ¿cierto? Y entonces una técnica interesante es esta. Bien, otro que es eliminar la fuente de riesgo. Mire que en el ejercicio que estamos hablando lo que dijimos es si la fuente de riesgo es el clima, porque tengo que salir a trotar por fuera de casa, entonces eliminamos esa probabilidad y hagámoslo por dentro. Entonces ahí está clarísimo que eliminé la fuente de riesgo y entonces el riesgo cae. Modificar la probabilidad, bueno, en el tiempo sí que no podemos hacer eso, pues, porque pues no, digamos que todavía pues yo recuerdo que mis abuelos prendían una vela en un temporal de lluvia para que se acabara y pues digamos que esas prácticas, esas creencias pues es posible que desde el punto de vista de la complejidad y la teoría del caos, que un aleteo de mariposa en Japón nos trae una tormenta a este lado del mundo. Bien, pero digamos que eso no está comprobado y no podríamos hacer esa deducción. Eh, entonces, pues, digamos que hay cosas que definitivamente nosotros no podemos controlar, ¿sí? La probabilidad, pero otras sí. Un ejemplo, yo podría buscar con prácticas de mejoramiento empezar a disminuir la frecuencia con que hay quejas y reclamos, ¿sí? Y hacer un plan a un año y empezar a modificar esa probabilidad. Modificar las consecuencias es otra posibilidad y es pues que eso que aparentemente es tan malo o tan bueno, pues entonces se incremente o se disminuya dependiendo de lo que esté analizando, ¿sí? Entonces yo puedo también disminuir el riesgo de esa forma. Compartir el riesgo es otra posibilidad que nos plantea la norma y esto es el famoso mundo de los seguros. ¿Sí? Tomar un seguro, las aseguradoras. Entonces, comparto riesgo con alguien. ¿Sí? Y ese alguien me ayuda si se presenta un evento. Entonces, si se llegara a materializar el evento, si se llegara a materializar el evento, habría alguien quien me ayudaría a resolverlo. Y retener el riesgo es parecido a lo que acabamos de ver, pero lo que nosotros llamamos en el argot de los riesgos un autoseguro. Eh, la diferencia con el anterior es que en el anterior pues es otro el que responde, en el retener el riesgo soy yo el que respondo, entonces digamos hago un ahorro o tengo un dinero o tengo establecido una cantidad de gente, unos recursos, los tengo disponibles para si llega a pasar el evento cómo actuar. Eso es retener el riesgo, ¿sí? Eh, entre comillas el autoseguro. Bien, pasado el tratamiento, pues entonces vamos a hacer la preparación e implementación de los planes de los tratamientos. Entonces, pues como cualquier plan de tratamiento, pues tendrá las acciones propuestas, tendrá los responsables, los recursos, la forma de hacer el seguimiento y medición, si hay algún tipo de restricción, pues qué dificultad podemos tener. Entonces todo eso queda en un plan de tratamiento como un plan de tratamiento típico. El seguimiento y la revisión
a estos planes, ¿cierto? Es algo importante porque como todo plan que tenemos en estas normas, pues no basta con colocarlo en el papel, sino que hay que hacerle seguimiento permanente para mirar si se están obteniendo los resultados que son los esperados, ¿cierto? Que las personas que están involucradas sí están haciendo su labor, que sus responsabilidades están claras, bueno, que todo lo que ha venido, entonces tengo que hacer seguimiento, ¿sí? Entonces, en el ejemplo de el 31 de diciembre, de hacer ejercicio, una cosa muy importante que creo que es una de cuando nosotros pensamos en este tipo de objetivos no hacemos con frecuencia y es uno escribirlo y dos comunicárselo a alguien, a una pareja, a un amigo, al vecino, bueno, a la persona que esté más cerca de ustedes, comunicarle, mira, me voy a proponer esto, ¿para qué? Para que esa persona de alguna manera me haga un seguimiento y me diga 2 veces después, no te he visto hacer ejercicio en lo más mínimo y me recuerde que yo debo estar pendiente. Entonces, el seguimiento es algo clave, ¿cierto? Para que la actividad se pueda llegar a cabo debidamente. Y por último tenemos nuestro registro de informe. Después de hacer todo el ejercicio que hemos hecho de identificación, análisis, valoración, tratamiento, entonces debo hacer un balance y construir un informe que va directamente a todas las partes interesadas, a la dirección, a la junta directiva, a todas las partes interesadas que deben establecerse sobre los resultados, sobre el desempeño que yo he tenido. Y algo muy importante es el costo. La norma plantea que tenga un costo, que tenga un payback, es decir, que haga análisis de retorno de la inversión cuando haya inversiones que sean sustanciales, pues yo debo buscar hacer un análisis de retorno de la inversión, ¿cierto? Para ver qué posibles eh, costos me he evitado por hacer un debido mantenimiento, ¿cierto? Entonces, no sé, por ejemplo, en el mundo del mantenimiento de motores, por ejemplo, se cree que si se hace, digamos, preventivamente un mantenimiento, se puede reducir el consumo de energía entre un 5 a un 10%, ¿sí? Y pues reducir el consumo de energía entre un 5 y un 10%, pues para ciertas organizaciones, pues es una tonelada de dinero. Entonces, ese tipo de cosas yo debo analizarlas en mi informe, ¿sí? Bueno, nada, eh, pues espero que, digamos, en esta presentación muy rápida hayamos podido atender cada uno digamos, de las principales ideas de la nueva versión, que pues, obviamente habrá mucho más detalle, pero por las limitaciones de tiempo, pues hemos expuesto en esta hora de trabajo. Cualquier cosa, pues se pueden comunicar con nosotros, con Prisma Consultoría, y pues podemos hacer detalle y discusión como ustedes quieran. Les agradezco este tiempo de atención y pues nos vemos en otro video.